si te dijera que Predator nunca fue ciencia ficción? Mira, todos conocemos la película, a Arnold Schwarzenegger, La Selva, El Alien. Sabemos que es un clásico del cine de acción, pero hay algo que nadie te cuenta, algo que Hollywood prefiere que sigas pensando que es solo entretenimiento, porque resulta que lo que pasó en esa película de 1987 ya había pasado antes, en Vietnam, en el Congo, con nombres reales, con cuerpos reales, con informes militares que desaparecieron misteriosamente. Y lo más perturbador no es que exista un patrón, lo más perturbador es que ese patrón se sigue repitiéndose ahora mismo, mientras escuchas esto. Pero vamos por partes. Vietnam, en el llamado Triángulo de Hierro, cerca de la frontera con Camboya, 6 soldados estadounidenses entran en una misión de reconocimiento rutinaria. Hombres entrenados, armados hasta los dientes, con radio de largo alcance. 3 días después, encuentran 4 cuerpos, colgando de los árboles, a 3 metros de altura, desollados con una precisión que ningún cuchillo humano podría lograr. Los huesos se seccionaron con algo que los forenses no pudieron identificar, y en los troncos, marcas de garras, demasiado grandes para ser de cualquier animal conocido. Los otros 2 soldados nunca aparecieron. El informe oficial dice hostilidad enemiga no especificada, fin del archivo y caso cerrado, pero los hombres que recuperaron esos cuerpos contaban otra historia en privado, hablaban de algo que los observaba desde arriba. Y aquí es donde esto se pone raro de verdad, porque 11 años después, 1979, selva del Darién entre Panamá y Colombia, 4 geólogos contratados por una petrolera dejan de responder. Su último contacto fue el 12 de noviembre. El equipo de rescate llega 2 semanas más tarde y encuentra el campamento intacto, comida sin tocar, las radios funcionando perfectamente, pero ningún cuerpo, solo sangre, en la selva densa, a 10 metros de altura, y en el suelo huellas que los rastreadores locales se negaron a seguir, literalmente se negaron. Los indígenas tienen un nombre para lo que habita esas zonas, el purria. No es animal, no es espíritu, es algo intermedio, algo que caza por puro placer. La empresa cerró la operación sin explicación. Los archivos fueron sellados para siempre. Ok, sé lo que estás pensando. Son solo coincidencias, casos aislados, explicaciones lógicas, y ojalá tuvieras razón. Pero en 1985, 2 años antes de que Predator se estrenara en los cines, un biólogo de Stanford, llamado Dr. Nathan Rourke, viaja a la Amazonía brasileña para investigar ataques atípicos en comunidades ribereñas. Este tipo no era cualquier investigador, tenía credenciales impecables. Había publicado libros sobre comportamiento de depredadores. Su último correo desde Manaus decía textualmente: los patrones que estoy viendo aquí no coinciden con ningún depredador conocido. Las víctimas son seleccionadas, hay un criterio. Desapareció a los 3 días después. Su cuerpo nunca fue encontrado. Investigación oficial. Accidente en zona remota. Un guía local juró años más tarde que la noche antes de desaparecer, Rourke grabó algo con su cámara de video. Algo en los árboles brillaba de forma extraña en la oscuridad. La cinta nunca apareció. El guía murió poco después, y entonces en 1987, Hollywood estrena Predator. Ahora escucha esto con atención porque es la parte que te va a volar la cabeza. La criatura de Predator no se comporta como un monstruo genérico de Hollywood. Tiene reglas muy específicas. No mata a los desarmados, no mata a los heridos sin posibilidad de lucha, busca el desafío, toma trofeos, observa durante horas antes de atacar, respeta el combate hasta el final. ¿Te suena familiar? Porque es exactamente lo que describen los testimonios reales. Los hermanos Thomas, los guionistas, dijeron en entrevistas que la idea surgió de historias que escucharon sobre guerra y supervivencia, pero nunca dijeron qué historias, ni de quién. Y aquí está lo más perturbador. Durante la preproducción contrataron asesores militares para darle realismo. Eso está documentado. Pero hay un rumor persistente en los círculos de Hollywood. Uno de esos asesores, que nunca fue acreditado, era un exoperador de fuerzas especiales con experiencia en operaciones clandestinas en la selva. Y ese tipo no solo enseñó cómo debía moverse el equipo de Dutch, enseñó cómo debía pensar el cazador. Sugirió que el Predator debía marcar territorio, que debía evaluar a las presas antes de atacar, que debía evitar blancos fáciles. Su nombre no aparece en los créditos, no hay registro público de su contrato. Para efectos oficiales nunca estuvo allí. Pero la historia no termina en 1987
Y te diré por qué. Porque mientras Predator se convertía en franquicia, algo estaba cazando fuera de la pantalla. Congo. En 1994, organizaciones humanitarias reportan ataques nocturnos que no encajan con ninguna milicia conocida. No roban, no violan, no queman casas, solo matan, de forma selectiva, hombres adultos en buena condición física, cazadores, combatientes, líderes de patrullas. Las mujeres y niños son dejados con vida. Los cuerpos aparecen horas después en posiciones elevadas. A veces faltaban partes, cráneos o columnas vertebrales. La ONU lo clasificó como violencia interétnica no documentada. 2003, Papúa Nueva Guinea. Un turista australiano, ex militar, desaparece durante la noche. Su cuerpo fue hallado días después a varios metros del suelo, en una zona imposible de alcanzar sin equipo especializado. El informe forense menciona manipulación post-mortem no consistente con depredación animal conocida. Un post anónimo en un foro de excursionismo decía: "Lo que vimos esa noche no era humano. Se movía erguido, brillaba, y nos observó durante horas antes de elegir". Ese post fue eliminado. La historia nunca llegó a las noticias. Y ahora viene lo que realmente debería preocuparte. A partir de 2010, los casos que antes eran aislados empiezan a formar un mapa. Brasil. Cazadores desaparecidos con cuerpos en posiciones imposibles. Indonesia. Equipos de tala ilegal muertos sin señales de enfrentamiento humano. Colombia. Guerrilleros reportando ataques de origen desconocido. Todo se diluye en la categoría genérica de violencia en zonas remotas, pero investigadores independientes empezaron a conectar puntos, y surgió un patrón inquietante: selva densa, calor extremo, humedad elevada, presencia de hombres armados, depredación selectiva, como si algo estuviera probando territorios, aprendiendo patrones, seleccionando presas. 2022, Sumatra. 2023, Colombia. 2024, Costa Rica. El patrón continúa. Mira, personalmente yo no sé si existe un Predator real cazando en las selvas tropicales. Lo que sí sé es que hay demasiadas coincidencias para ignorarlas, demasiados casos con el mismo patrón, demasiados testimonios similares separados por décadas y continentes. Y lo más aterrador no es si existe o no, lo más aterrador es por qué ningún gobierno habla de esto. Porque admitir que hay un depredador superior operando en zonas que creen controlar sería reconocer que no son la especie dominante en todos los terrenos. Predator nunca fue solo una película, fue un archivo disfrazado de entretenimiento. Y si crees que estos casos son cosa del pasado, piensa en esto. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, hay equipos internándose en selvas remotas, militares en operaciones clasificadas, científicos investigando zonas prohibidas, cazadores furtivos buscando fortuna. Algunos de ellos no van a regresar. Sus muertes se reportarán como accidentes, ataques de animales, o simplemente desaparecerán de los registros. Pero unos pocos, muy pocos, verán algo en sus últimos momentos, algo que los evalúa desde las alturas. Y cuando esa cosa decida que vales la pena, ya no habrá vuelta atrás. Si este video te perturbó, deja en los comentarios "El cazador observa". Y si algún día te internas en una selva donde el silencio es demasiado perfecto, mira hacia arriba.